En la vida moderna, es fácil perderse en un mar de comparaciones constantes. Las redes sociales nos bombardean con imágenes de vidas perfectas y la sociedad nos exige ser más, tener más y hacer más. Sin embargo, cuando buscamos aprobación en lugares donde nunca la encontraremos, nos sentimos vacíos, inseguros y con frecuencia nuestra autoestima se tambalea. Aquí es donde el estoicismo ofrece una solución radical pero liberadora. Una vida guiada por principios internos, donde el verdadero valor está en cómo respondemos a las situaciones, no en las situaciones mismas. Imagina por un momento una autoestima que no se vea afectada por los vaivenes de la vida. El rechazo, la crítica, el fracaso, nada puede derrumbarte. Esto es lo que los estoicos enseñaban, que podemos construir una fortaleza interna tan sólida que ninguna tormenta externa pueda derribar. Y no solo es posible, sino que es necesario para vivir una vida plena, en paz y con verdadero poder. Cuando hablamos de autoestima, muchas veces lo hacemos desde la perspectiva de cómo los demás nos perciben, de cuánto nos valoran o aprecian, pero el estoicismo, una filosofía que nació hace más de 2000 años, nos invita a replantear esta visión por completo. En lugar de centrarnos en la aprobación externa, los estoicos nos animan a desarrollar una autoestima que no dependa de factores externos. Nos invitan a construir una autoestima que sea indestructible porque nace desde nuestro propio juicio y nuestras acciones. Clave 1. Reconoce que el valor está en tu carácter, no en lo que posees. Una de las trampas más comunes en las que caemos cuando se trata de la autoestima es creer que nuestro valor depende de lo que poseemos. Pensamos que el dinero, las propiedades, el éxito profesional o incluso las relaciones que tenemos son indicadores de cuánto valemos. Sin embargo, los estoicos, con su visión tan clara de lo que realmente importa, nos recuerdan que el valor verdadero está en nuestro carácter, no en nuestras posesiones o logros externos. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, decía: la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Esta frase refleja una profunda verdad. El valor no está en acumular cosas, sino en cultivar un carácter fuerte y virtuoso. Cuando comprendes esto, comienzas a liberarte del deseo constante de tener más o de compararte con los demás en función de lo que tienes o no tienes. Esa es una de las claves más importantes para construir una autoestima indestructible. Piénsalo por un momento. Las posesiones materiales, el estatus social e incluso el éxito en tu carrera son cosas que pueden desaparecer de un día para otro. Las crisis económicas, los cambios en la vida o simplemente el paso del tiempo pueden quitarte esas cosas que tanto valoras. Si tu autoestima está atada a ellas, es como construir una casa sobre arena. Cualquier cambio en tus circunstancias puede hacer que todo se venga abajo. Pero si tu autoestima está basada en tu carácter, en cómo actúas y en quién eres, nada ni nadie podrá derrumbarte. Para los estoicos, el verdadero éxito en la vida no consiste en acumular riqueza o reconocimiento, sino en vivir conforme a la virtud. Marco Aurelio lo dejó claro cuando dijo: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Esto significa que lo que realmente define tu valor no es lo que posees, sino la calidad de tus pensamientos, decisiones y carácter. Si cultivas un carácter sólido basado en la sabiduría, la justicia, la templanza y el coraje, tu autoestima será inquebrantable, porque estará arraigada en algo que nadie puede quitarte. Pero ¿cómo afecta esto a tu autoestima en el día a día? Cuando te concentras en fortalecer tu carácter, dejas de buscar validación en el exterior. Dejas de medir tu valor en función de lo que tienes, lo que has logrado o cómo te perciben los demás. En cambio, empiezas a valorar lo que realmente importa: tus acciones, tus intenciones y cómo tratas a los demás. Esto no solo fortalece tu autoestima, sino que también te libera de esa constante carrera por tener más o ser más a los ojos de los demás. Imagina cómo sería tu vida si dejaras de preocuparte tanto por lo que posees o por lo que los demás piensan de ti y te enfocaras únicamente en ser la mejor versión de ti mismo.
Ese es el enfoque estoico. Al final, lo único que realmente poseemos es nuestro carácter, y es lo único que permanece constante a lo largo de la vida. Séneca también decía, nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Esto refleja la idea de que, si basas tu autoestima en lo que tienes o en lo que logras, nunca será suficiente. Siempre querrás más, y siempre te sentirás insuficiente. Pero si te das cuenta de que tu valor reside en tu carácter, descubrirás que ya tienes todo lo que necesitas para sentirte pleno y confiado. Así que en lugar de preguntarte cuánto tienes o cuánto has logrado, pregúntate, ¿qué tipo de persona soy? ¿Estoy actuando con integridad y virtud? Si la respuesta es sí, entonces ya estás construyendo una autoestima indestructible, porque lo que posees puede ir y venir, pero tu carácter es lo que define tu verdadero valor, y eso está en tus manos. Clave 2. No te dejes arrastrar por las emociones. Mantén la calma. Esta es una de las lecciones más profundas del estoicismo y al mismo tiempo una de las más difíciles de aplicar en la vida diaria. Aprender a no dejarnos llevar por nuestras emociones. Los estoicos no estaban en contra de sentir emociones. Somos humanos, y las emociones son parte inevitable de nuestra experiencia. Sin embargo, lo que sí defendían es que no debemos permitir que esas emociones tomen el control de nuestras acciones o nuestra percepción de nosotros mismos. Marco Aurelio escribió, «El alma se tiñe con el color de sus pensamientos». Esto significa que nuestras emociones, que muchas veces surgen de nuestras interpretaciones y pensamientos, pueden distorsionar nuestra visión del mundo y de nosotros mismos si no somos conscientes de ello. Si permitimos que las emociones nos arrastren, caemos en ciclos de ansiedad, ira o tristeza que afectan nuestra autoestima y nuestras decisiones. Imagina por un momento que tienes un mal día en el trabajo o discutes con alguien cercano. Las emociones empiezan a surgir, frustración, enojo, tristeza, y si no las gestionas bien, es fácil que esas emociones te hagan sentir inseguro, que te cuestionen tu valor o que te hagan actuar de manera impulsiva. Pero aquí es donde los estoicos ofrecen una alternativa poderosa. En lugar de dejar que esas emociones dominen tu comportamiento, detente, obsérvalas y decide cómo responder. Epicteto decía, no es lo que te sucede lo que te perturba, sino cómo interpretas lo que te sucede. Esto significa que la verdadera causa de nuestra angustia o inseguridad no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos ante ello. Si aprendemos a controlar nuestras interpretaciones y a no dejarnos arrastrar por las emociones, comenzamos a ganar una sensación de calma interior, una calma que es clave para una autoestima indestructible. ¿Cómo ayuda esto a tu autoestima? Piensa en esas veces en las que te has dejado llevar por el estrés o la ira y luego te has arrepentido de cómo reaccionaste. Esas situaciones tienden a socavar nuestra autoestima porque sentimos que hemos perdido el control. Pero cuando aprendes a mantener la calma en momentos de adversidad, comienzas a sentirte más seguro de ti mismo. Sabes que, sin importar lo que pase, tienes la capacidad de manejar tus emociones y responder de una manera que refleje quién realmente eres, no simplemente lo que sientes en ese momento. Otra cosa importante que enseñan los estoicos es que las emociones no son malas en sí mismas. No se trata de suprimir lo que sientes, sino de reconocer esas emociones, entender su origen y decidir conscientemente cómo actuar. Cuando puedes hacer esto, desarrollas una confianza en ti mismo que va más allá de cualquier circunstancia externa. Sabes que no eres esclavo de tus emociones, eres dueño de ellas. Séneca decía, domina tu ira o ella te dominará a ti. Esta idea se aplica a todas las emociones. Si dejas que la ira, el miedo o la tristeza tomen las riendas, te arrastrarán por caminos que no quieres recorrer. Y eso puede hacer que pierdas confianza en ti mismo. Pero cuando puedes detenerte, respirar y decidir conscientemente cómo actuar, te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Esa calma interna es lo que te permite mantener una autoestima sólida incluso en los momentos más difíciles.
Para aplicar esta clave en tu vida, comienza por observar tus emociones cuando surjan. No te juzgues por sentirlas, pero tampoco permitas que tomen el control. Haz una pausa y pregúntate, ¿estoy actuando basado en esta emoción o desde un lugar de calma y razón? Esa pausa es lo que te da el poder de elegir cómo responder. Con el tiempo, esta práctica te ayudará a sentirte más en control de ti mismo y, por lo tanto, más seguro de tu propio valor. Clave 3. Encuentra paz en la impermanencia de las cosas. Una de las realidades más difíciles de aceptar en la vida es que todo cambia. Nada es permanente. Las personas vienen y se van, las situaciones mejoran o empeoran, y lo que hoy te causa alegría, mañana puede desaparecer. Para los estoicos, aceptar la impermanencia de las cosas era fundamental para alcanzar la paz interior. Marco Aurelio explicó muy bien esta idea cuando dijo: observa cómo todo está en continua transformación. Nada es eterno. Para los estoicos, el mundo está en constante cambio, y luchar contra esa realidad solo causa sufrimiento. Si basas tu autoestima en algo tan frágil como la estabilidad de las cosas que te rodean, tus posesiones, tu estatus, tus relaciones, estás construyendo tu valor en algo que inevitablemente cambiará. Entonces, ¿cómo afecta esto a tu autoestima? Si aceptas que todo cambia, te liberas del miedo a perder lo que tienes. Cuando dejas de aferrarte a la idea de que algo debe durar para siempre para ser valioso, tu autoestima ya no se ve afectada por las pérdidas o los cambios que inevitablemente suceden. Aceptar la impermanencia significa aceptar que lo que sucede afuera de ti no define quién eres, y esto te da una libertad increíble. Imagina que atraviesas una ruptura, pierdes un trabajo o experimentas una decepción. Son situaciones difíciles que, si no las manejas bien, pueden derrumbar tu autoestima. Pero si recuerdas que todo es impermanente, incluidos los momentos difíciles, puedes encontrar paz incluso en medio del dolor, porque sabes que las cosas cambiarán y lo que hoy te duele, mañana será solo un recuerdo. Este tipo de aceptación no solo protege tu autoestima, sino que también te ayuda a mantener la calma y la perspectiva en los momentos más duros. Epicteto también lo resumió en una frase poderosa: no te aferres a nada que no puedas dejar ir con serenidad. Esta es una clave fundamental para una autoestima indestructible. Si te apegas demasiado a las cosas externas, te vuelves vulnerable a los cambios inevitables de la vida. Pero si desarrollas la capacidad de soltar, de aceptar que las cosas vienen y van, te vuelves más fuerte internamente. Tu valor ya no depende de lo que tienes, sino de quién eres en cada momento, independientemente de las circunstancias. Aceptar la impermanencia no significa que no te importen las personas o las cosas que amas. Se trata de reconocer que todo tiene su tiempo y su lugar, y cuando ese tiempo pasa, puedes dejar ir sin que eso afecte tu sentido de valía personal. Esto no solo te protege de una autoestima frágil, sino que también te da una serenidad difícil de alcanzar de otra manera. Entiendes que el cambio es parte de la vida, y en lugar de luchar contra él, fluyes con él. Cuando aplicas esta clave en tu vida diaria, empiezas a ver las situaciones de otra manera. En lugar de aferrarte a lo que piensas que debe ser permanente, abrazas la belleza del momento presente, sabiendo que nada dura para siempre. Esto te permite disfrutar más de lo que tienes ahora, sin el miedo constante a perderlo. Y cuando las cosas cambian o terminan, ya no te sientes destruido, porque tu valor no depende de esas cosas. Tu autoestima permanece intacta porque entiendes que todo es parte del flujo natural de la vida. La impermanencia es una realidad inescapable, pero cuando aprendes a encontrar paz en ella, te vuelves invulnerable a las pérdidas y cambios que inevitablemente ocurrirán. En lugar de luchar contra lo que no puedes controlar, aprendes a soltar y a confiar en tu capacidad para adaptarte, y con esa adaptación viene una autoestima que no se tambalea ante los vaivenes de la vida. Clave 4. Sé dueño de tus pensamientos. Esta es quizás una de las enseñanzas más poderosas y transformadoras del estoicismo. Aprender a ser dueño de tus pensamientos.
Para los estoicos, lo que realmente define nuestra experiencia de vida no son los eventos externos, sino cómo los interpretamos y reaccionamos ante ellos. En otras palabras, lo que sucede fuera de ti es neutral. Lo que importa es lo que piensas al respecto. Epicteto lo dejó muy claro cuando dijo: no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra opinión sobre ellas. Esta frase tiene una profundidad inmensa, porque te recuerda que, aunque no puedes controlar lo que pasa en el mundo, sí tienes el poder de controlar cómo lo percibes. Y cuando te conviertes en dueño de tus pensamientos, empiezas a ver que muchas de las cosas que antes te afectaban profundamente, en realidad no tienen el poder de hacerlo si no se lo das. ¿Cómo se relaciona esto con la autoestima? Muy sencillo. Tu autoestima muchas veces está directamente conectada con los pensamientos que tienes sobre ti mismo. Si te dices constantemente que no eres lo suficientemente bueno, que fallas o que no tienes el valor que otros tienen, es inevitable que tu autoestima se vea afectada. Pero si tomas control de esos pensamientos y los reemplazas por una narrativa más constructiva, empiezas a construir una autoestima sólida, basada en una percepción más realista y saludable de ti mismo. La realidad es que, en el día a día, nuestra mente está constantemente generando pensamientos, algunos positivos y otros negativos. Los estoicos nos invitan a prestar atención a esos pensamientos y a no dejarnos llevar por ellos automáticamente. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esto significa que, si te esfuerzas en mantener pensamientos constructivos, serenos y basados en la realidad, tu autoestima se beneficiará enormemente. Pero aquí hay un punto importante. Ser dueño de tus pensamientos no significa ignorar los pensamientos negativos o forzar una positividad tóxica. Se trata más bien de observar tus pensamientos de manera objetiva, sin juzgarlos ni aferrarte a ellos. Si surge un pensamiento negativo, como "no soy suficiente", en lugar de simplemente aceptarlo como verdad, puedes detenerte, examinarlo y preguntarte: ¿este pensamiento refleja realmente la realidad? ¿Me está ayudando o me está limitando? Este simple acto de cuestionar tus pensamientos cambia el juego. Te das cuenta de que no todos los pensamientos que pasan por tu mente son ciertos y que tienes el poder de elegir cuáles mantener y cuáles dejar ir. Esto te da un control tremendo sobre tu vida interna, porque ya no eres víctima de tus pensamientos, sino el arquitecto de ellos. Séneca también nos recordaba la importancia de no dejarnos atrapar por los pensamientos negativos. El hombre sufre más en la imaginación que en la realidad. A menudo, los pensamientos que nos causan dolor no están basados en lo que realmente está sucediendo, sino en nuestras interpretaciones erradas o distorsionadas de los eventos. Al tomar control de esos pensamientos, puedes reducir el sufrimiento innecesario y mantener una autoestima más equilibrada. Para aplicar esta clave en tu vida diaria, empieza por prestar atención a los pensamientos que surgen cuando te enfrentas a desafíos o situaciones que te hacen dudar de ti mismo. ¿Son pensamientos que te empoderan o que te limitan? Si es lo segundo, no los aceptes automáticamente. Pregúntate si esos pensamientos son realmente útiles y, si no lo son, reemplázalos por una perspectiva más realista o constructiva. Esto no significa que ignores las dificultades o que te convenzas de que todo está bien cuando no lo está. Más bien, se trata de entrenar tu mente para ver las cosas de manera más objetiva y para no permitir que los pensamientos negativos tomen el control sin cuestionarlos. Cuando te conviertes en dueño de tus pensamientos, te das cuenta de que tienes mucho más poder del que pensabas. No puedes controlar todo lo que sucede en la vida, pero sí puedes controlar cómo interpretas esas situaciones, y eso te da una fuerza interna increíble, porque tu autoestima ya no está a merced de los altibajos de la vida, sino que está basada en tu capacidad para manejar tus propios pensamientos de manera consciente. Clave 5. Enfrenta el miedo al fracaso. El miedo al fracaso es una de las emociones más comunes y paralizantes que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas.
Nos aterra la idea de no cumplir con las expectativas, de fallar ante los ojos de los demás o, peor aún, de fallar ante nosotros mismos. Sin embargo, para los estoicos, el fracaso no era algo que debíamos temer. Al contrario, lo veían como una oportunidad invaluable para crecer, aprender y fortalecernos. Epicteto lo decía de manera muy sencilla pero profunda. Difícil es soportar el entrenamiento, pero luego llevamos la vida como vencedores. Lo que esto significa es que el fracaso, como el entrenamiento duro, es parte del proceso que te prepara para enfrentar los desafíos de la vida. Si evitas el fracaso, te estás negando la posibilidad de mejorar y desarrollar una autoestima que sea realmente indestructible. La clave no es evitar el fracaso, sino cambiar tu relación con él. En lugar de verlo como algo negativo, empieza a verlo como un maestro, como una parte inevitable del crecimiento. El estoicismo nos enseña que el valor real no está en la cantidad de veces que evitamos fracasar, sino en cómo respondemos cuando lo hacemos. Si cada vez que enfrentas un revés te detienes a lamentarte, tu autoestima sufrirá, porque tu percepción de ti mismo estará condicionada por el éxito inmediato. Pero cuando te das cuenta de que cada fracaso es simplemente un peldaño más hacia tu crecimiento, tu autoestima no se tambalea. De hecho, se fortalece. Séneca lo decía de esta manera: el que ha aprendido a morir ha desaprendido a ser un esclavo. En este contexto, morir podría interpretarse como aprender a fracasar sin miedo, porque una vez que te liberas del miedo al fracaso, ya no eres esclavo de él. Dejas de vivir con esa presión constante de ser perfecto o de siempre tener éxito, y cuando te liberas de esa presión, descubres que puedes hacer mucho más de lo que pensabas. ¿Cómo afecta esto a tu autoestima? Es simple. Si tu autoestima depende de nunca fallar, será frágil, porque el fracaso es inevitable. Pero si aceptas que el fracaso es parte del proceso, tu autoestima se vuelve mucho